Vamos a terminar la unidad viendo las aplicaciones de la ingeniería genética. Para ello, lo primero que voy a hacer es explicaros el concepto de biotecnología. Fijaros, la biotecnología comprende un conjunto de conocimientos y técnicas que posibilitan que aprovechemos a los sistemas biológicos, es decir, un organismo, una célula o incluso orgánulos o proteínas como enzimas de una célula de un organismo concreto para producir bienes y servicios de interés para el ser humano. Hecho que parece extraordinariamente moderno, lo viene haciendo el hombre desde hace cientos, cuando no miles de años. Por ejemplo, sabemos que hemos utilizado organismos o microorganismos para la fabricación de vino, de cerveza, para fabricar el pan, para elaborar queso y otros derivados lácteos desde hace miles de años. Por tanto, la biotecnología es algo que está presente en nuestra vida desde hace mucho tiempo. Biotecnología, tecnología que usa los seres vivos. En la actualidad lo que ocurre es que cuando mezclamos a la biotecnología con la ingeniería, lo que ocurre es que somos capaces de mejorar múltiples sectores que vamos a ir viendo ahora a través de las aplicaciones de la ingeniería genética. No olvidaros nunca, estas aplicaciones se combinan con la biotecnología porque siempre vamos a estar utilizando o seres vivos completos o partes de esos seres vivos, ya sean orgánulos o proteínas, enzimas, lo que sea. Fijaros, las primeras aplicaciones podemos encontrarlas en la ganadería y en la agricultura. Aquí lo veis. ¿Qué hacemos? Producir plantas y animales modificados genéticamente que nos va a permitir aumentar su productividad. Fijaros aquí, le hemos modificado esta red genéticamente para que obtengamos mayor cantidad de carne. O mira estos pollos, que lo que hemos hecho es eliminarles las plumas para que sean más fáciles a la hora de manipular en los lugares donde se manipulan los pollos. En el caso de enfermedades, pues es muy habitual, en el caso de plantas es muy habitual introducirle genes de resistencia a enfermedades o genes para que maduren más tarde. No se queda en ese cambio de colores que podéis observar tanto en el maíz como en los tomates. Primera aplicación. Después tenemos también la aplicación en el medio ambiente. Es habitual en la actualidad que utilicemos muchos organismos modificados genéticamente para mejorar el medio ambiente. Uno de esos aspectos es la biorremediación. La biorremediación es el uso de microorganismos, generalmente bacterias manipuladas genéticamente, para degradar sustancias contaminantes. Por ejemplo, petróleo en el mar, si se produce un derramamiento de crudo, lo que llamamos mareas negras. Cuando ponemos uso de OMG es organismos modificados genéticamente. También se utilizan estos organismos modificados genéticamente en la generación de materiales biodegradables como plásticos, etcétera, incluso en el biodiesel o biogás como combustible. También en la industria alimentaria tiene miles de aplicaciones la ingeniería genética. No olvidar que la industria alimentaria es una de las industrias más potentes que existe ahora mismo en el mundo. Gracias a la ingeniería genética hemos sido capaces de mejorar procesos industriales, como la fabricación de pan, la fabricación de cerveza, vino, etc. Pero es que además se ha desarrollado, se ha potenciado mucho la industria de alimentos especiales, alimentos sin gluten, alimentos sin colesterol, para hacer frente a las demandas de cada vez más individuos con inquietudes alimenticias, de alimentarse de forma más sana o porque tienen problemas derivados de alergia o intolerancias. Seguimos con aplicaciones importantes, por ejemplo, aplicaciones en la industria farmacéutica. Desde hace muchos años la ingeniería genética se ha apoyado a la industria farmacéutica, centrada sobre todo en la elaboración de vacunas. Las vacunas, lo que hacemos, como bien sabéis, es introducir individuos patógenos bien inactivados, bien adormecidos o bien solamente trozos de ellos, serían genes de ellos, en nuestro organismo para inducir nuestro sistema inmunitario a generar anticuerpos y células de memoria.
La ingeniería genética es básica en esto. También en la producción de fármacos como la insulina o la hormona del crecimiento. Se da la circunstancia de que la insulina es el primer fármaco que fue creado mediante ingeniería genética. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que se hizo? Se cogió genes de la insulina humana, se introdujo en bacterias que después se hicieron crecer. Creamos miles de millones de bacterias que estaban continuamente produciendo insulina de una forma correcta y barata, para así poder inyectarla en individuos con diabetes. Después tenemos la terapia génica, bueno, las aplicaciones en la medicina, perdón. Entre las muchas aplicaciones de la ingeniería genética en la medicina destaca la terapia génica. La terapia génica es la posibilidad de sustituir genes mutados o en mal estado por genes sanos, ¿vale? Y esperar a que el individuo pase de tener una enfermedad a no tenerla. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cogemos células del individuo que tiene el gen incorrecto, el gen mutado, y lo que hacemos es aislar a través de las otras técnicas de la ingeniería genética el gen correcto, introducirlo en un virus no patógeno que utilizaremos como vector de transmisión. Ponemos ese virus en contacto con las células mutadas o las células con el gen erróneo del individuo y esperamos que prolifere entre las células del individuo que después se van a volver a instalar en el individuo que originalmente estaba enfermo. Simplemente nos queda esperar que el gen se vaya propagando entre las células y que pasemos de tener un gen incorrecto a un gen correcto. Tenemos muchas esperanzas en esta técnica, aunque no siempre sirve. Por ejemplo, para la paliación o la cura de enfermedades como la fibrosis quística. Estas son algunas de las aplicaciones en la industria farmacéutica. Vamos a ver ahora algunas de las implicaciones éticas de la ingeniería genética. Fijaros, la ingeniería genética incluye manipular el ADN y como ya hemos visto al inicio de la unidad, el ADN tiene capacidad de autorreplicación, es decir, es capaz de multiplicarse a sí mismo. Esto implica peligros porque si nosotros manipulamos el ADN fuera de un organismo y ese ADN se nos escapara de los laboratorios, no sabemos las consecuencias que puede tener. Esto ha hecho que desde su nacimiento la ingeniería genética, a pesar de la enorme cantidad de beneficios que tiene para la población, ha generado recelo en esa población. Y prácticamente junto con el nacimiento de la ingeniería genética surge el Comité de Bioética Internacional. La bioética, aquí lo tenéis, no es más que un conjunto de principios morales que regulan la acción humana sobre la manipulación genética y su incidencia en la evolución y desarrollo de los seres vivos. En la actualidad, las líneas principales de la bioética se basan en el respeto a la libertad y dignidad humana, a evitar el sufrimiento animal y a conservar el medio ambiente. Es decir, las ideas éticas son buenas y bastante claras. Vamos a ver algunas de las actividades que generan controversia actualmente. Algunas seguro que os sonará. La primera de ellas son los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos empiezan a comercializarse a finales de la última década del siglo pasado y desde el principio ha generado mucha polémica fundamentalmente por los posibles riesgos para la salud y los posibles riesgos medioambientales que pueden entrañar su uso. No se conocen todavía muy bien, pero parece que está vinculado los alimentos transgénicos a la aparición de un montón de nuevas alergias y problemas alimentarios. Después tenemos la congelación y uso de embriones humanos. Fijaros, esto suele ser utilizado por parejas que no pueden tener hijos o por mujeres que quieren ser madres sin tener una pareja y sin tener relaciones, claro. ¿Qué es lo que se hace? Pues se hace una fecundación in vitro en la cual óvulos y espermatozoides se fecundan de forma artificial y los embriones que se generan se congelan para posteriormente implantarlos en la madre receptora. El gran problema que se genera es qué ocurre
con los embriones sobrantes. No se sabe muy bien qué ocurre con ello y genera cierta controversia, sobre todo el lobby religioso muy potente. Después tenemos el diagnóstico prenatal, que genera también mucha controversia. Existen grandes problemas éticos con la posibilidad de seleccionar embriones sanos. Nosotros tenemos ahora la capacidad de poder diferenciar entre embriones sanos y no sanos, pero esto también nos permitiría, por ejemplo, elegir niños a la carta. Yo quiero un niño rubio, con ojos azules, etc. Es decir, no solamente podríamos discriminar entre sanos y no sanos, sino también elegir las características que queremos. Y eso genera mucha controversia, que se relaciona también con la inseminación artificial, con técnicas de inseminación artificial y, como no, con la gestación subrogada, lo que se llama las madres de alquiler. Que eso ya genera además controversia, no solamente desde el punto de vista de la ingeniería genética, sino también desde el punto de vista ético y social. Por último tenemos el trabajo con células madre y la clonación humana. Fijaros, el empleo de células madre de embriones humanos ha generado controversia desde sus inicios, sobre todo, y vuelvo a repetir, el lobby religioso es importante. Pero además aparece el tema de la clonación humana. Fijaros, la clonación es la capacidad que tenemos para generar copias idénticas de algo. Podemos clonar un CD o podemos clonar un individuo. Sería hacer una copia idéntica de un individuo. Esto siempre ha generado y genera una enorme controversia. Vamos a ver qué es la clonación. Fijaros, existen dos tipos de clonación: una clonación reproductiva y una clonación terapéutica. La clonación, por contarlo de una forma muy rápida, consiste en coger un óvulo, que estaría aquí, aunque esto esté mal, esto debería ser el símbolo de la mujer con la T. Cogeríamos un óvulo, ¿vale? Una célula gamética de una mujer, y además cogeríamos una célula somática del individuo que queremos clonar. Aquí lo tenemos. ¿Qué hacemos? Al óvulo le sacamos el núcleo y a la célula somática le sacamos el núcleo. Y ahora lo que hacemos es unir el óvulo que no tenía núcleo con el núcleo de la célula somática, que por tanto es diploide. Tendríamos aquí un inicio de cigoto que, gracias a una descarga eléctrica, se convierte en un cigoto que empieza a hacer el desarrollo embrionario en laboratorio. Con lo cual, con el tiempo, lo que tendríamos sería un embrión, ¿vale? O un inicio de embrión, a partir del cual podemos tomar dos caminos. Uno de ellos sería generar un individuo idéntico, clon del individuo del que extraemos el núcleo diploide, ¿vale? Sería la clonación reproductiva. Y el otro camino sería, en determinado punto del embrión, coger células madre para poder fabricar tejidos de diferente tipo que serían compatibles con este individuo, ¿vale? Estos tejidos o órganos podríamos utilizarlos para hacer trasplantes en el individuo de origen, ¿vale? O en individuos genéticamente compatibles con él. Pues como podéis observar, la clonación implica una manipulación importante de, entre comillas, cosas muy parecidas a un ser humano. La clonación reproductiva en humanos está completamente prohibida, evidentemente. La clonación terapéutica no está prohibida, se realiza en determinados lugares, aunque, como bien es cierto y como sabéis, no exenta de su polémica. Bueno, con esto hemos acabado la unidad dedicada a la genética molecular.